Tacuarí sobre la cancha. Allí los muchachos de Guaraní. Arbitraje de Ever Aquino, 7.515.000 guaraníes la recaudación en el Roberto Betega. Enrique Cáceres el árbitro. Ever Aquino el cuarto. Sí, tenés razón. Rodrigo Teixeira tira. Pase de Julián para Rodrigo Teixeira, el remate al arco y desvía Centurión. El momento en que Teixeira recibía esa pelota. Allí está Teixeira con el remate y Centurión que la saca el córner a los 10 del primer tiempo. Carga de Cafaso, mete el centro Cafaso. La intervención de Centurión, esa pelota se había cerrado peligrosamente. Jiménez el ataque de Tacuarí, Jiménez envía esa pelota, Urrecochea la saca. Había peinado Pablo Espinosa y el arquero retrocede para manotear. Velázquez cabecea hacia atrás, llega Robinho, pero levanta exageradamente el balón, después se cae. Urrecochea había salido desesperadamente. Carvalho, Velázquez hacia atrás para Urrecochea y Robinho Campo, que estuvo cerca de facturar. Le quedó muy alta la pelota para hacer ese remate, además Urrecochea estaba muy encima suyo. Segundo tiempo. Pelota sobre el costado derecho, allí Julián Benítez. Chávez y el golpe de cabeza de Rodrigo Teixeira. Increíble el gol que se perdió Teixeira. Todo había comenzado con un pelotazo de Carvalho. Después aparece en escena Chávez que tira al centro y Teixeira se lo pierde. La carga de Cafaso. Pierde contra Gustavo Jiménez. Acelera. Gran corrida de Gustavo Jiménez. Cuando parecía que la jugada se diluía, entra en escena Ronald Villalba, amaga ante el Caballo, llega Ángel, encuentra el espacio y sacude el derechazo. Gol de Ronald Villalba, 1-0 para Tacuarí. 24 minutos del segundo tiempo, gran corrida de Jiménez. Paniagua le vio la espalda todo el tiempo, la acción no lo pudo alcanzar, se da por vencido casi a la entrada del área. Cruz aparece muy fuerte Jiménez. Villalba tiene que volver a meterla al área, lo dejó venir Carvalho y le dio la chance de sacar este remate para poner el 1-0. Ángel Ortiz en el comienzo de la jugada. Julián, Caña, Cáceres Cañete para Julián Benítez sobre el costado derecho. Va Julián, saca el centro, llega Rodrigo Teixeira y esta vez sí se reencuentra con el gol. Había convertido frente a Sol de América en la primera fecha de la primera rueda de este campeonato clausura. Bueno, pasaron 14 partidos, pero había logrado convertir en Sudamericana hace algún tiempo, pero hacía rato que lo estaba buscando, se había perdido uno de manera increíble y ahora sí lograba a los 28 minutos poner la pelota dentro de la... Y después el festejo característico de quitarse el tigracú de encima. Caña, Cafaso, Cafaso que gana al fondo, mete el centro y el golpe de cabeza que se pierde afuera. De Robert Santa Cruz, tras el centro de Cafaso. Anticipó bien Santa Cruz, sí, pero esa pelota se le abrió. Un córner, Vareiro desvía, llega Gregor Aguayo, remata y termina rechazando Pedro Chávez. La pelota ya había superado a Urrecochea. El centro había sido de Lorenzo Silva, desvía Vareiro y le queda a Gregor Aguayo. Iba más para que la meta Vareiro por el otro lado si no estaba Chávez, que salvó. Empate 1-1 hoy en el Betega.